Yakanaka, Kimsatung, Kimsan, Comunidad Sumanaka, Yakulima Pintewa. Muy buenas tardes a todos y todas. Les damos la más cordial bienvenida al séptimo Festival de Arte Surandino Arica Barroca, que este año por primera vez en su historia se realiza completamente en línea. Estamos en la segunda semana de nuestro festival, que como ya les hemos comentado, contempla más de 90 actividades para estar desde casa conectándose con estos saberes del surandino. Comenzaremos esta transmisión saludando a quienes hacen posible este encuentro: al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y su programa a otras instituciones colaboradoras del Estado, a Fundación Gabriel y Mari Mustakis y a Fundación Altiplano. Este año, para apoyar a quienes más sufren debido a la pandemia que nos azota, nos sumaremos a diferentes campañas que pueden encontrar en nuestro sitio web aricabarroca.cl/COVID-19. Comenzamos una nueva charla barroca con un gran amigo de nuestro festival. Durante el 2019, su película Mucán fue ganadora del Festival Arica Nativa y del Premio de la Comisión Fílmica de Chile, y fue además proyectada en el hermoso poblado de Timar. Es un cineasta conectado con el territorio que habita, contando historias que reflejan su mundo y cosmovisión. Hablamos de Francisco Toro, quien nos compartirá su charla Cine, Lengua, Territorio y Cosmovisión. Les recordamos que mientras escuchamos la presentación, pueden dejar sus preguntas en el chat de Zoom o en los comentarios de Facebook, y al final nuestro invitado podrá responder algunas de ellas. Damos entonces la bienvenida a Charlas Barroca a Francisco Toro. ¿Cómo está, Francisco? Hola Ricardo, súper bien, contento y agradecido que me hayan invitado a poder conversar con ustedes, a compartir un poco en medio de este contexto. Además guardo los más bonitos recuerdos de Arica. Yo no conocía el norte y en noviembre pude conocer Arica y Timar, que fue una experiencia de esas que uno guarda en el piuque, en el corazón, y que de alguna forma hubo una experiencia muy bonita que viví allá y que la compartiré más adelante, y que me dejó súper conectado. Entonces, cuando ustedes me invitan a poder conversar y compartir, para mí es un honor, y además agradecerles que estén haciendo esto, que permanezca este proyecto frente a todas las adversidades y a todo lo complicado que ha estado. Se reconoce el esfuerzo y la fuerza y la convicción de un equipo. Así que agradecido y contento desde aquí, de la frontera de Gualmapu, de aquí desde Concepción, para compartir con todos ustedes. Genial, Francisco. Efectivamente, nos quedó también ahí pendiente este año nuestra visita a Cusco, donde íbamos a estar también proyectando a Mucán. Ya podremos reagendarla para cuando podamos volver a salir, ¿no? Estamos muy contentos de tenerte hoy día acá en esta conversación y tocar estos temas que son tan fundamentales también en este momento. Ha sido tónica del festival volver a revisar, ¿no? Cómo quizás para pensar lo contemporáneo hay que volver a mirar las raíces, hay que volver a mirar también un poco para atrás y desde ahí encontrar algunas luces, ¿no? Así que estamos felices de poder estar hoy día contigo en esta charla. Ya la pantalla es toda tuya. Comenzamos cuando tú quieras. Ya, voy a compartir acá la imagen. Yo no soy tan amigo de la tecnología, así que les voy a pedir que... Ahí estamos. Sí, ahí está. Ah, ya. Lo primero es primero contarles que yo vivo en Concepción y soy una persona que nací en Talcahuano, que es una ciudad que está bien cerquita aquí de Concepción, como a unos 15 kilómetros. Nací ahí eh, en el mes de diciembre. Alguna vez mi madre me contó que ese día las gaviotas cantaban fuerte. Y de alguna forma hay una conexión que tengo como con las aves, con los pájaros, y yo creo que tiene que ver con eso. Nací en la ciudad donde habitan las gaviotas y, y donde el mar suena fuerte, donde llueve mucho. En ese lugar nací, de padre pescador. Mi papá trabajaba en la pesca y mi madre una dueña de casa, de una familia típica de ese lugar. Y desde ahí es de donde yo, de alguna forma, me paro y comienzo esta conversación
Primero diciendo quién soy y de dónde vengo. Lo primero que me gustaría compartirles es que yo soy de profesión, soy comunicador audiovisual y soy profesor de español, o profesor de lenguaje y comunicación. Y la base de la cinematografía y todas las cosas que uno hace, yo creo que siempre están en el pasado y un poco en el fondo de quién uno es. Yo soy un hijo de un poco de los relatos. Y en esto yo veo dos elementos súper concretos. El primero tiene que ver con ese relato que me enseñó mi padre, con la forma en que me enseñó a contar historias. Quizás él, sin saber, me enseñó un poco de qué eran las historias y cómo se contaban. Mi padre, como trabajaba en la pesca, siempre navegaba. Yo crecí con él viéndolo cada 6 meses y era un tiempo súper complejo porque además mi padre se iba a navegar y nosotros no sabíamos nada de él en meses, 5 meses, sin saber nada de mi papá porque no había teléfono, no había nada. Y simplemente confiábamos que él iba a estar en el mar y que en 6 meses más iba a llegar a la casa. Pero cuando mi papá estaba, tenía dos gestos muy bonitos y que son los que yo atesoro y creo que son el comienzo de mi oficio de querer contar historias. El primero tiene que ver con ese relato que él hacía, se sentaba muy tiernamente en la cama conmigo y sacaba una especie como de billetera pequeña y desde esa billetera sacaba fotos de su familia, que también es mi familia. Y tenía una forma tan simple de sacar la foto, y cada vez que sacaba la foto me contaba una historia de esa foto y de quién era esa persona. Mi abuela, mi bisabuela, los tíos abuelos. Y él sacaba la foto y comenzaba a contarme la historia de quién era. Y de forma tan simple, sacaba otra foto y conectaba como si fueran escenas. Y conectaba la historia de mi bisabuela con la historia de la abuela, con la historia del tío, con la historia de él, y comenzaba a contarme pasajes siempre de la historia, y a mí ese relato siempre me produjo una sensación de haber estado en esos lugares y con esa gente, aunque nunca los conocí. Y de alguna forma soy heredero de ellos también, porque heredo el apellido, heredo de ellos muchas costumbres, y finalmente en esa fotografía y en esos recuerdos radica el primer tipo de relato que uno tiene. También existe esa misma instancia, no sé si a ustedes les pasaba que mi abuela sacaba el álbum de fotos cada vez que, después que almorzábamos y mirábamos las fotos y recordábamos las cosas y mirábamos los recuerdos. Y ese era el mismo relato de mi padre, y de alguna forma era el relato de la familia, que tenía que ver con conectar desde la fotografía todas esas historias de las cuales yo no había sido partícipe. O a lo mejor sí, pero no lo recordaba. Bueno, la historia de mi abuela, ese 27 de febrero, la historia de esas fotos quedó tapada por fango y agua y el mar se llevó las fotos. Sin embargo, si ella no hubiese hecho eso conmigo, yo no tendría esos recuerdos. Y él es la primera forma de relato que yo reconozco. Y hay una segunda forma de relato que también es parte de mí y tiene que ver con el relato que hacía mi madre. Mi madre me enseñó el relato desde lo que ella conocía, desde lo que ella era principalmente, desde aquello que era sus creencias. Y el relato de mi madre está cimentado principalmente en lo espiritual, en el relato que ella me hacía desde lo que ella creía, desde el relato bíblico y principalmente del relato occidental. En qué debía creer y quién debía ser para ser una buena persona. Y esas dos cosas, de alguna forma, es lo que yo planteo como mi primera herencia. Que mis padres me enseñaron a ser buena persona, ellos querían que yo fuera una persona y me lo enseñaron desde las historias. Y creo que tiene que ver mucho con eso, lo que de ahora en adelante les voy a contar y les voy a relatar. No es mi intención que esto sea un monólogo de muchos minutos, sino por el contrario, todas sus preguntas y observaciones que vayan teniendo, vayan escribiéndolas y planteándolas para que las podamos ir conversando. Entonces,
primero encuentro esas dos formas de relato. En una familia de talcahuanos, que vivía al lado del mar, que su subsistencia estaba en el mar, en que en el patio habían muchos árboles, y yo crecía corriendo entre los árboles, había una laguna y un barco, y con mis amigos jugaba a estar en el barco y a crear historias, y todas esas historias cimentadas primero en el relato que mis padres me dieron. Yo creo que la esencia y lo principal de los relatos que nosotros creamos y la estructura de todo, siempre está enraizada en aquello que nuestros padres nos entregaron, ¿cierto? Se habla a veces de una especie de gramática universal o genética que nosotros llevamos y que tiene que ver con lo de nuestros padres. Pero cuando hablamos de padres, no solo hablamos del papá y la mamá biológica. Yo creo que nuestros padres también son nuestros abuelos, nuestros padres también son nuestros bisabuelos, también son nuestros tíos. Nuestros padres tienen que ver con, nuestros padres y nuestras madres tienen que ver con todo eso, con la gente que nos antecedió y que de alguna forma nos heredó cosas. Cosas que a veces queremos, cosas que a veces no queremos. En base a ese relato empieza a aparecer en mí como las ideas del cine como un espacio o un territorio donde uno se escondía un poco. El premio que mi padre me daba por sacarme buenas notas era ya luego más grande, era ir al videoclub de la ciudad a arrendar una película donde parece que como que iban a otro lado, al supermercado, no sé dónde iban, y yo me quedaba imaginándome en las carátulas de las películas las historias, porque la vida antes de YouTube, ¿cierto? La vida antes de los trailers que podíamos ver, no los podíamos ver en el cine y a veces en el videoclub, en la tele que tenían ahí, podíamos ver eso. Y finalmente yo encontraba como un lugar donde estar en las películas. Podía estar ahí en las películas el momento que fuera necesario. Y en ese lugar yo me podía esconder y podía permanecer. Luego de eso, y gracias a esas cosas, yo creo que empecé a estudiar comunicación audiovisual, y el lenguaje y la forma del relato que a mí me enseñaron empezó a tener transformaciones. Porque el relato cinematográfico es un relato lleno de arbitrariedades, lleno de estructuras y convencionalismos que a uno le enseñan que la universalidad, que el cine debe tener historias universales, que deben ser historias que puedan ser compartidas, que deben ser entendidas por todos, que hay ciertos elementos que deben estar presentes y que deben ser parte de, ¿cierto? El cine como es un lenguaje, está lleno de códigos y de elementos que deben ser compartidos y que deben ser entendidos por todos, se supone, bajo ciertas reglas, se supone. Sin embargo, esas reglas no necesariamente siempre tienen que estar presentes. Pero cuando uno estudia, uno aprende que deben ser así. En base a eso uno comienza a entender que las historias ahora las cuenta con una cámara, que a través de una cámara uno va guardando esas historias y esos lugares y esas sensaciones y esas emociones. Pero no necesariamente tiene que ser así. Siempre pasa que el estudiante de audiovisual, el estudiante de cine, uno como que se engrupa un poco, ¿eh? Uno se empieza a engrupir con la tecnología, con las películas, con los efectos, y con toda la grandilocuencia y esos elementos que tiene el cine, que a veces uno comienza un poco a... Yo cuando escucho eso, como que empiezo a desconfiar un poco. Y cuando empiezo a hacer películas como tal, mi primera película la hice en el año 2006, que se llama Huepuligüen, entendí que todo lo que había aprendido era cuestionable y había que empezar a tomar otro sentido de las cosas. Y en base a eso aparece un poeta que un poco me hace cuestionar, y me hace cuestionarme a mí bajo lo que yo creía que estaba haciendo. En la confabulación fonética, ¿cierto?, de las palabras en la nueva novela, Juan Luis Martínez dice: los pájaros cantan en pajarístico, pero los escuchamos en español.
El español es una lengua opaca, con un gran número de palabras fantasmas. El pajarístico es una lengua transparente y sin palabras. La primera, para mí, mi primer gran mentor en comenzar a construir fue el Lorenzo Ayapán Cayuleo, el Uñunche, quien vive en Puerto Saavedra, y nos encontramos de forma mágica cuando yo tenía ganas de hacer una primera película y encontrar y empezar a descubrir quién era. Y él hablaba el idioma de los pájaros, no sé si lo conocen. Un gran sabio y una persona muy humilde, un gran conocedor. Y él hablaba el idioma de los pájaros, la onomatopeya de los pájaros. Y fue para mí el primer gran desfondamiento, como yo lo escuché hablar la primera vez el idioma de los pájaros y él me decía, entiende que cada pájaro tiene un mensaje, que cada palabra que emiten algo están diciendo. Si fueras capaz de no escucharlos en tu idioma y sí en su idioma, descubrirías el mensaje que ellos traen. Si fueras capaz de no escucharlos y buscar lo que tú quieres escuchar en ellos y escucharas lo que ellos te quieren decir, sería súper distinta la forma en que te aproximarías a su lengua. Yo estaba empezando a construir esta película que se llama Huepuliwen, y mi primer acercamiento fue descubrir, y yo creo que en ese momento no me daba cuenta, que la lengua de los pájaros escondía un mensaje que había que descubrir y encontrar. Entonces ahí empieza el primer cuestionamiento sobre cuál es la lengua y cuál es el lenguaje, ¿cierto? Una discusión, ¿cierto? Que podríamos ir a Saussure y a todos los teóricos, y ir a la gramática y a la lingüística. Sin embargo, a mí me parece que hay un secreto y hay un elemento muy profundo en eso, que tiene que ver que nosotros aprendemos una lengua, nosotros aprendemos a hablar, nosotros aprendemos a comunicarnos de una manera. Y eso se transforma en nosotros, de alguna forma, en una barrera, porque comenzamos a escuchar todas las cosas en esa misma lengua. Y tratamos de encontrar los significados que sería en nuestra lengua, y no en la lengua del otro, o en la otra lengua, sino que en la lengua que nosotros escuchamos. Entonces, cuando yo escucho hablar a alguien en inglés, y si no sé hablar en inglés, escucho hablar palabras en inglés, pero yo no entiendo, porque escucho ese idioma. Entonces, cuando escuchaba a los pájaros, solo escuchaba a los pájaros y no escuchaba lo que me querían decir. Y cuando el Uñunche comienza a contarme y explicarme, y qué decían los pájaros en su mensaje, te das cuenta que se abre otro mundo, y comienzas a ver otras cosas, y empiezas a escuchar otras cosas, porque ya no escuchaba al Ken con su sonido, sino que escuchaba los cambios del día. Ya cuando pasaba el pájaro avisador, ya escuchaba el mensaje que él decía, hoy alguien viene porque el pájaro está contando, ahí viene alguien. Ya no escuchaba, ¿cierto?, los queltehues, sino que escuchaba el mensaje del queltehue que el Uñunche me había enseñado. Entonces se comienza a trastocar eso, y comienzas a escuchar que hay otras lenguas y otros sentidos que son mucho más antiguos, son mucho mayores que la lengua opaca, lleno de palabras fantasmas, arbitrarias, que no tienen sustento en eso real. Y ahí aparece en mi camino, por primera vez, palabras que había escuchado muchas veces y que era el mapudungun. Y comienzo a encontrarme con esa lengua que era la lengua de la tierra. Aquí en esa imagen que está ahí en la presentación, ese es una fumarola, un pequeño cráter que está en los pies del volcán Copahue, y que cuando estaba buscando sonidos para poder crear la fase en Amucán, eso es para Amucán, el Pablo Pinochet, que es el diseñador sonoro y un gran amigo entrañable, él nunca le gusta construir los sonidos, sino de alguna forma vamos a buscar la base. Entonces fuimos y viajé hasta
cruzando la frontera con Argentina, y empezamos a buscar los sonidos al interior de los cráteres para poder contar desde ahí y descubrir qué nos quería decir el volcán, y cómo este volcán quería hablar en la película. Y por eso que puse esa fotografía ahí, porque es súper simbólica. Es como, ¿cómo hacemos sonar el volcán sin escuchar lo que el volcán quiere decir? Cuando usamos la naturaleza, y ahí comienza el problema, cuando usamos la naturaleza. Entonces aquí viene el primer cuestionamiento y la primera pérdida que uno tiene es todo lo que yo creí, lo que me enseñaron del lenguaje, entonces tiene un cuestionamiento aquí. ¿En qué lugar me encuentro? Y es así como comienzo a encontrar en la lengua las respuestas que yo quería. En la lengua, el mapudungún, ¿cierto? Y como así la mayoría de las lenguas de las primeras naciones, o pueblos originarios, mal llamados pueblos indígenas, radica, ¿cierto?, en lo que ellos escuchaban. El mapudungún es la lengua de la tierra. Entonces, la tierra le enseña al hombre, ¿cierto?, al ser humano, al mapuche, a cómo representar, cómo hablar, porque finalmente el hombre no inventa nada, sino que desde el sonido de esa tierra comienza a sacar las palabras para nombrar las cosas. Las cosas se nombran por cómo suenan, por lo que nos dicen, por ese mensaje que radica en ese lugar o en ese espacio. Las palabras, los lugares nos comienzan a hablar. Entonces, yo no era hablante de la lengua, ni siquiera me reconocía en un principio como mapuche. Yo crecí en la frontera del pueblo mapuche, donde el espacio, ese espacio no era como hoy día en que las banderas mapuche flamean y que se reconocen, sino que el que era más moreno era el negro curiche, ¿cierto? El negrito curiche, el que nadie pesca, el que no pertenece. Y no es tan sencillo. Entonces, el reconocerse no es parte de una cuestión que sea tan natural. El reconocerse tiene que ver con una cuestión de una búsqueda. Y esa búsqueda comienza ahí. Entonces comienzo a conocer al pueblo mapuche y comienzo a reconocer la lengua. Y en esta onomatopeya comienza esta búsqueda por encontrar el sonido del lugar y la esencia del lugar. Uno conoce a las personas no por la primera impresión que te hace el encontrarte físicamente con ellas, sino uno reconoce y conoce a las personas por lo que te hablan, por lo que te dicen, por lo que son. La base de una cultura siempre es el diálogo, es el conversar, el encontrarse y dialogar. Es en las palabras donde nos encontramos. Y en este caso son en las palabras de la tierra donde comienzo a encontrarme con un paisaje distinto. Y nos encontramos con un paisaje distinto porque no es mirar el paisaje, sino que es observar el paisaje, es encontrarse en el paisaje. Es que el paisaje no es paisaje, el paisaje es vida, el lugar, es contexto, es territorio. Y ese lugar siempre tiene un mensaje y algo que decir. Pero somos nosotros los que no nos escuchamos. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nosotros tenemos las palabras, que nosotros tenemos el conocimiento, y el paisaje es solo paisaje. Entonces ahí viene una búsqueda que tiene que ver con el encuentro, con este encuentro cultural. Con el encuentro con el otro y con sus palabras, y cómo descubrir en el otro las palabras necesarias para poder contar una historia. Cuando contamos historias desde los paisajes, no es que contemos desde los paisajes solamente, sino que contamos desde la esencia del lugar. Muchas veces en el cine, ¿cierto?, nos volvemos mercenarios del paisaje. Entonces vamos y robamos los lugares. Robamos en la esencia de esos lugares de nuestra cámara y pensamos que capturando eso tenemos el todo. Y un poco para graficar eso me gustaría que
revisáramos, voy a mostrarles una secuencia de una película, que es la misma que está en la fotografía, y tiene que ver con cómo nos encontramos, cómo nos encontramos en una realidad que existe y que es reconociendo en el sonido del paisaje y del lugar su esencia. Ahí está, ¿cierto? Y voy a ponerle play. Esta es una película que se llama Con un Wenu y es mi primera película de ficción. Voy a darle play y después voy a comentar. Tam jau i ble. Yan tam jau i ble. Gini. Incha kun. Siapa tanya ini tablet? Ngayu ya un dan chau ike. Yan tai mi. Inche dah tu hati tu ni mapu. Inche tu ilom mapu tablet. Ibu dah jauh damu. Itu bapak ni lagi mapu. Ciwan tam lagi mi bekalayu. Cepat pengen malu gelan. Kimna bisi pucemu. Ibu tak kau lagi. Jab ke gang tam le bandam mapu mu. Jimpelan tam mapungen. Ni bingi mi. Jika kan cuan tu. Kita ngeri pingan. Kami cakap mau luayu. Alun ngaju macam tak ngaju macam tu. Chau mai wani ngara. Piye play mau ini. Man play dua di mau ida. Man piye di mau ida ye sibla di. Piye mau alun ngaju piye ini. Alun ngaju piye melmi. Hayu item chow. Itu biasa layu me. Ini. Ru wani ngara. Lepas no. Hable. Kaya di pa mau ida ple. Play pe mai ta ke njo. Ru wani ngara. Lepas no. Lepas. Amu kamte. Se cuida la ita njo.
Kom ramel rak. Paling rendah boleh pikir lam jauh najen. Jauh najen. Mai. Siapa Kevin? Doam dia ini. Dungo belum itu munce. Kurang belum mau. When mo. Tapi bemi ada yang UK. Tapi bukan jauh. People yang jauh najen. Kurang belum when munce. Kemudian tanyawin cuan tu. Kemudian tanyawin. Siapa tamu potong video di? Tapi pada apa-apa tangan nation. Ru banding ru. Ru bukan no. Namun tak main ni. El kenal el video. Amain. Jauh tu baik banding ru tamulen tam. Tanya jauh mo. Incaman kagak padon. Bukan. Kemudian awak ni. Apa tu apa? Voy a cambiar la pantalla. Aquí está mi presentación. La presentación ahí, ¿sí? Ahí lo abre. Creo que lo abre, sí. Bueno, es una secuencia de una película que se llama Con un Güeno, que es mi primera ficción. Y cuando comenzamos a hacer Con un Güeno nace después de un viaje que hicimos con el equipo
filmamos una película que se llama Walmapu Kimun, y que finalmente lo que hace es que lleva hacia un camino distinto, nos lleva hacia un camino de escuchar los relatos a la gente y lo que a ellos lo que ellos veían. Conocí al lonco, a Juan Turrán, y él me contaba estas historias, me contó estas historias, y las historias del lugar, la historia del Trapeñi, de lo que ahí existía, que para la gente cuando uno los cuenta son leyendas mapuches, son cuentos. No, es la realidad de un lugar, es la realidad de lo que allí existe. Para Akun, Pedrito, el personaje, él de verdad sentía que esto era real, que los lugares de verdad hablaban, y él era un niño de 8 años y me enseñaba cómo los lugares iban, qué contaban los lugares, qué contaban los árboles, iba a llover, cómo la naturaleza le decía que iba a llover, cómo el viento hablaba, cómo la esencia del lugar existía y era. Y en ese viaje es que comienzan a hacer con un bueno, y esta idea de, primero, renunciar y quitarse de ciertas cosas. En la antigüedad, cuando los reyes iban a las guerras, ¿cierto?, ocupaban las armaduras de los reyes más viejos. Y muchas veces esas armaduras, ¿cierto?, no ni siquiera los dejaban pelear, porque no era una armadura de ellos, era armadura de otros. Entonces viene el momento de renunciar a las estructuras, renunciar un poco a los elementos convencionales del lenguaje, y comenzar a entenderse. Aquí a veces aparecen los productores, los guionistas, todo el cuestionamiento hacia, es que esto no es tan cinematográfico, no es que esta estructura tiene problemas, no es que esto no va a funcionar de esa manera, no funciona, no se va a entender. Pero ¿y por qué hacemos películas? ¿Para qué hacemos las películas? ¿Qué buscamos haciendo películas? Yo trabajo siempre de la premisa de que las películas son para que los territorios que habitamos sean mejores lugares para convivir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que las películas, y al menos las películas que yo hago, son los mensajes que mientras mi hija va creciendo, son el relato principal que yo quiero que ella entienda, y de la forma que ella se extienda frente a la vida. Entonces viene la primera renuncia. Si yo voy a hacer una película desde un territorio que tiene una voz, que tiene una cosmovisión, que tiene un tiempo distinto, yo renuncio a las estructuras. Y así nace eso primero, que tiene que ver con lograr las estructuras y las formas desde el propio lugar y desde la propia cultura. La cultura mapuche es una cultura tetralógica. Y lo primero que planteo en esto es: las películas no tienen por qué tener 3 actos, sino de ahora en adelante mis películas van a tener 4. Y mis películas van a ser contadas en 4 actos. Primer elemento que se va, es la cosmovisión. Segundo, el tiempo. Un punto de vista y un tiempo, una observación, un acercamiento hacia eso. Y tiene que ver con mirar más allá de lo que nos enseñaron, con renunciar a la armadura vieja, renunciar a los harapos antiguos, a aquello que muchas veces los profesores y uno mismo le enseña a los chiquillos: no, es que la estructura, ¿cuál es el conflicto? Si no hay conflicto no hay historia. No tiene que ver con eso, tiene que ver con encontrar en el lugar, creo yo, la voz de ese espacio. ¿Cómo comunico yo un espacio, no ocupándolo solamente como espacio? Y ahí es donde yo creo que el contexto siempre es pretexto del subtexto. Es decir, construimos lugares, construimos momentos como pretexto a lo que queremos decir. Pero eso que estamos mostrando y donde estamos también es el subtexto, es lo que queremos plantear. Y mi primer desafío en eso es cómo hago que el adjetivo, ¿cierto?, lo bonito del lugar, no sea adjetivo, sino que sea verbo y que sea sustantivo, que sea personaje, que sea la esencia, que sea el lugar. Cuando Akun se acerca al zorro, para él el zorro, es un chamán del lugar, es un espíritu, la tierra es una esencia, él está buscando en esta película la entrada al cielo, y él quería encontrar la entrada al cielo porque su madre, que su abuelo le había contado que estaba muerta, vivía en el cráter del volcán, porque el cráter del volcán era la entrada al cielo, era el altar alto donde él podía, ¿cierto?, entrar al cielo y conocer a su madre muerta, que era la búsqueda que tenía este niño.
Entonces en este camino se comienza a encontrar con estos seres, que nos decían, esos seres de fábula. Como de, no, para mí eran de verdad la interpretación de lo que el mismo niño me contaba. Y de esa forma ir levantando desde la esencia de la cultura los elementos, y no desde lo occidental que a mí me habían insertado, porque siempre lo buscaba explicar desde lo occidental, y aquí las palabras de don Juan Matus a Carlos Castañeda. Finalmente lo que buscamos es la desintoxicación de Occidente para poder contar desde lo que somos, porque nos han dicho cuál es la forma de contar, nos explicaron las estructuras para contar, cuando en realidad hace muchos más años atrás en nuestra tierra siempre existía una forma de contar. Y para mí esa era la búsqueda, encontrar cuál era la estructura, la forma, el ritmo, la esencia del lugar y tratar de forma muy humilde de transportarla aunque fuera un poco. Que tú fueras en ese viaje, que tú te encontraras también. Y eso tiene que ver con una renuncia, mirar más allá, encontrar desde lo alto ese espacio. En la conversación, en el encontrar, en el hablar del otro, las respuestas, en el convertir esa esencia como algo puro y tratar de explicar desde esa esencia lo que uno es. Perdón. Y bueno, desde ahí mismo comienza un poco el viaje. La respuesta encontrándola en la cosmovisión, la esencia buscándola en esos elementos y desde ahí comenzar a contar. Siempre cuando uno filma películas en estos lugares, como pareciera que uno, como les decía, fuera como un mercenario, ¿cierto? A buscar los elementos que se ven bonitos, cuando en realidad en eso está el relato. Y para mí el viaje tiene que ver con cómo yo voy encontrando en esos espacios y en esos lugares la respuesta a la propia película. Yo creo que la estructura de la película siempre está en la premisa, en lo que uno quiere decir, y en lo que el lugar quiere decir, en la humildad que uno tiene para escuchar lo que el espacio te habla. Cómo encontrar en las palabras de lo que ese espacio está expresando, para mí es la primera esencia. Cómo yo encuentro en el sonido del bosque, en el sonido de los espacios, y cómo de alguna forma nos encontramos con este gran lugar. Y un poco en la presentación o en la primera secuencia de Amucán, trato de expresar cómo un personaje está inserto en un contexto y cómo desde ese contexto se explica la historia. Y aquí les voy a compartir una secuencia, una de las primeras secuencias, ¿se ve bien? Sí, se ve bien ahí, de Amucán.
ini lekor. Ayo kan. Balik sana. Balikan. Mari ke. Nama lagi tu. Mari ke balik kan ini. Ini berapa? Iya men. Kau beli tipu apa? Kom liginya yang amde beda. Wah cuci mau rangi koya men amde begi. Bebing ke. Mai. Cuma yang kata mati tu lain punya. Ya. Lepas biar cuma yang, iya. Jalan mana ke? Cuma jalan aku tu. Kapra di apa kau ini balkon ni gimana? Cuma cakap apa ni? Kau butung ya kau yang nak sini? Jangan ni. Boleh bika mai juga? Chamo pero mi kapay pero belge. Tak ada pilihan ni jangan. Jangan mai jalan. Umoi kan? Boy. Nengka ya pun mana tu pa bimbing tu pal mau ni no? Beli juga. Kasi tiga apa no pun. Wah, pipi nak lama cuma. Oh kan. Entonces, bueno, es una de las primeras secuencias de Amukan, la primera secuencia de Amukan después de los créditos. Aparece en Amukan, por ejemplo, y esto que les estaba comentando, cómo se presenta el espacio y cómo se busca la estructura. Cuando empezamos a buscar la estructura de Amukan, la estructura era súper lógica y a veces uno se queda en los prejuicios de los que le han hablado. Entonces Amukan es una historia que nace, y esa imagen que se ve atrás es una imagen que es donde uno de los afluentes donde nace el Biobío, ¿cierto? O sea, esa agua viene de arriba de vertiente y del volcán justo ahí, eso es justo la frontera entre Chile y Argentina, ¿cierto? Y justo en esa parte nace el Biobío. Entonces la película transita por todo el río hasta llegar al mar. Entonces era súper lógica finalmente la estructura de la película cuando empieza a aparecer, porque era el viaje del río. En algunos momentos pensaba en, ¿y si cuento esta estructura de otra forma? Si lo cuento más episódico, si lo armo, cuando finalmente en la primera secuencia el río me decía, cuenta la historia como voy yo. Extrañamente, no extrañamente, sino mágicamente. Pedro, que es el protagonista junto con su familia, bueno, Pedro es el mismo protagonista y el mismo niño con un güeno que vimos anterior, pero aquí está más grande, claramente. Pedro vive donde nace el río, y yo vivo justo al frente de la desembocadura del río Biobío. Entonces, de alguna forma, era un viaje entre su vida y la mía. Y las estructuras se daban de forma súper natural. La película está contada también en un orden también tetralógico, ¿cierto? Con 4 actos, donde a la mitad de la película el río se ve contenido, y en esa contención del río es donde se marca la diferencia entre la vida de Pedro y la vida que llevo yo. Y de esa forma fuimos construyendo la película. Es decir, las respuestas siempre estuvieron en la naturaleza. Y en base a esto también tiene que ver con ir descubriendo estas cosas, y hay una frase muy bonita que ocupa un amigo, un hermano mío, que es Jorge Aguilar, que es el director de fotos de estas 2 películas, y otras películas también que hemos hecho juntos, que él dice, vamos a ir a cazar la luz. Y tener que cazar la luz tiene que ver con que vamos a trabajar desde esa esencia. En las películas que hacemos la mayoría de las veces no ocupamos luz, sino que ocupamos el fuego. Y desde el fuego, Jorge descubrió que según el tipo de rama y la cosa que vamos ocupando, el fuego da diferentes tonos. Entonces empezamos a trabajar desde lo que la propia naturaleza nos daba como esencia lumínica. Y trabajar de esa esencia lumínica desde lo más básico, que es el fogón. Y el fogón como fuente de luz. Entonces todos los elementos de la cosmovisión de este pueblo, y de la mayoría de las primeras naciones, comienzan a aparecer casi de forma mágica, pero no es magia, sino finalmente es el momento en que tú comienzas a escuchar lo que la tierra habla y lo que la tierra dice. Claro, ese Jorge, con Jorge siempre comenzamos a dialogar y conversar de cómo vemos esto y cómo nos acercamos a esto.
y siempre hacemos una especie de ceremonia para acercarnos a la naturaleza y escucharla, pero tiene que ver con eso, con renunciar a lo que uno cree como prejuicio. Por ejemplo, en Amucán ocurre mucho que la gente dice, ¿y por qué están vestidos así? Oye, ¿por qué parecen vaqueros? ¿Y por qué andan tan limpios si viven en esas rucas? Entonces, todos esos prejuicios también tienen que ver con cosas a las que uno renuncia, sino que finalmente cuenta desde la esencia de ese lugar. Pero ¿cómo descubro esa esencia si no soy capaz de escucharla? La base de la comunicación y todo lo que nosotros dialogamos está en el lenguaje. Y el lenguaje de esa tierra es la que finalmente nos fue dando siempre las respuestas. El estar en el territorio, yo creo que es la primera esencia. Y es por eso que les planteaba que hacer que el adjetivo se vuelva sustantivo, que no es lo bonito, es la esencia, es lo que es en primer lugar. Y desde ahí recién comienzo a pensar en cómo hago mi película. Y aquí viene una de las premisas que yo creo que hay que ocupar y comenzar a avanzar desde lo que yo hago, y cuando tomamos la esencia del espacio y el territorio como punto inicial de esto, y que es, nosotros somos parte de la historia de los lugares. Y no es que en realidad los lugares sean parte de nuestra historia. Los lugares han estado desde miles de años ahí, y nosotros somos pasajeros en este espacio territorial y en el tiempo. Entonces, finalmente, cuando nos acercamos y filmamos una película en un lugar, no es que ese lugar se transforme en parte de nuestra historia. Hay que entender que nosotros somos parte de la historia de ese lugar. Que nosotros somos quienes vamos a acercarnos a ocupar un fragmento del tiempo, de la edad de ese espacio, para poder contar una historia junto con ese lugar. Y ahí está el otro tema, que tiene que ver con hacer el cine con el otro, y no sobre el otro. Siempre vimos películas etnográficas sobre los pueblos, películas que analizan al otro y su forma. Yo en eso creo y renuncio a eso, y lo que vuelvo a entrar en este elemento, el hombre como un elemento más de la naturaleza, en que la historia se cuenta con el otro. Y desde el otro también. Pero no sobre el otro. Porque cuando la historia se va contando sobre el otro en estos contextos, lo que hacemos es que de nuevo nos alejamos. Y nos aparece Occidente. Y la desintoxicación de Occidente vuelve a dar vuelta. Y comenzamos a analizar y comenzamos a traducir. Y cuando comenzamos a traducir a nuestra lengua lo que estamos viendo en otro espacio, lo que estamos haciendo es una película sobre el otro, y no con el otro. Y yo creo en el cine que es con el otro, desde la honestidad, de hacerlo juntos, de conversar las escenas juntos, de decir, ¿qué estamos diciendo? No eres un actor que se para al frente, lo estamos diciendo juntos, lo estamos diciendo en este lugar, y con esta esencia, y desde lo que nosotros somos. Aquí les quiero compartir, no sé cómo estoy de tiempo, Ricardo. Veo el tiempo acá. Estamos bien de tiempo, ya llegando casi a la última parte de este primer momento, ¿no? Para poder dar paso a las preguntas, así que tranqui, estamos súper bien todavía de tiempo y muy atentos a tu exposición, que está buenísima, ¿no es cierto? Gracias. Voy entonces a una secuencia que es de... Esta es una película que se llama Mapudungun. ¿Se está compartiendo? No. Sí, está perfecto, se ve. Ya.
Es una secuencia de Mapudungun, que es una película que un poco indaga sobre eso, sobre la teoría onomatopéyica de la creación del lenguaje, y que de alguna forma es la manera en que comienzan a vislumbrarse estas cosas. Es un choique purún, ¿cierto? De dos choiques, dos purrufes que están en medio de la naturaleza y que están buscando este espacio y en medio de la nieve, de este viento blanco que venía. Ellos son parte de esta esencia, hombres pájaros, pero ¿cómo no? Hombres pájaros. ¿Por qué en algún momento perdimos la esencia? ¿Por qué en algún momento nosotros nos separamos de la naturaleza y comenzamos a hacer algo aparte, cuando en realidad nosotros no nos pertenece la tierra, sino que nosotros pertenecemos? Y en esa pertenencia, siento yo, está un poco el camino hacia las películas que buscamos hacer. Claro, nos paramos frente a la naturaleza con nuestras cámaras y queremos capturar la esencia de los espacios, cuando en realidad los espacios nos capturan a nosotros y nos muestran lo que ellos quieren mostrar, lo que la naturaleza quiere, lo que la esencia quiere mostrar. La humildad del realizador finalmente tiene que ver con el logro que vas a hacer. Sí, yo creo que la naturaleza, el corazón humilde siempre lo recibe. Y cuando trabajamos en el relato y en la imagen de nuestros pueblos, y cuando digo nuestros pueblos, también es una contradicción, porque no son nuestros pueblos originarios, ellos son los pueblos, nosotros, de alguna forma, el occidente, el que aparece aquí. Y les decimos ahora cómo hay que contar las historias, y contamos las historias a nuestra pinta de otra gente, cuando en realidad esa esencia es la que buscamos encontrar. El encontrar las películas con el otro. Para mí eso ha sido esencial. El encontrar la voz no es la mía, necesariamente, sino darme cuenta cuál es la voz que debo tener desde el escuchar el espacio, desde el entender ese espacio, desde el encontrarme en ese espacio. Y eso es un poco el planteamiento y la primera parte que quería compartir en esta conversación. Ricardo, no sé si comenzamos a... Sí, genial. O sea, estaba escuchando atentamente estos temas que va abriendo, ¿no? Me parece súper relevante volver a conectar con estas formas, estas miradas, ¿no? Sobre la creación, sobre todo, mucho más conectada con los territorios y como tú decías, ¿no? Desaprender también todo este legado occidental que de alguna manera nos dice así se hacen las cosas. Y que a todas luces, claro, cuando uno ve tu trabajo, evidentemente hay una sutileza y una sensibilidad que te permite conectar con los territorios. Fue hermoso además tener la posibilidad de ver estas imágenes, ¿no? Que son de paisajes tan distintos a los que habitamos acá en el norte. También claro. Es muy bello, ¿no? Poder percibir también esas otras sensibilidades. Hermosa esta fotografía, ¿no? Con los blancos que nos aparecen otras formas también de conexión con el territorio. Así que muy interesante lo que nos estás compartiendo. Tenemos muchos saludos para ti, muchas preguntas también. Así que voy a invitar a nuestra compañera del equipo de producción, Daniela Segarra, para que nos pueda ahí hacer un nexo entre las personas que te están preguntando y nos comparta estas reflexiones. Dani, ¿estás por ahí? Hola Ricardo, hola Francisco, ¿cómo están? Hola, Dani. Voy a leer la primera pregunta. El año pasado participaste en el cierre del Festival Arica Nativa en Tímar, donde se proyectó tu película Mucán. ¿Qué elementos de este pueblo del interior de la región de Arica y Parinacota pudiste descubrir en ese cortito viaje que hiciste? Ojo, para mí ese viaje fue... Yo llegué alucinando y rayando aquí a Conce después de ese viaje. Lo primero tiene que ver con lo mismo que decía Ricardo recién. Para mí es un paisaje completamente distinto al que yo estoy acostumbrado. Y quizás en ese silencio y en esos tonos de ese lugar, yo me quedé, después de ese día, me quedé al amanecer, a esperar el amanecer y a empezar a escuchar cuáles eran los pájaros que cantaban primero y en qué orden iban cantando y cómo iba cambiando. Como era como un hoyo, un espacio, iba cambiando a medida que el sol empezaba a aparecer, iba cambiando el paisaje sonoro del espacio. Para mí fue impresionante, pero me voy a quedar fuera de esa celebración, de lo rico que compartimos, comimos, vimos, con una historia. Cuando terminó la película, un
una persona que estaba ahí comenzó a contar una historia. Y contó que él vivía en Chiloé y que hace 20 años no iba a su casa. Y que la película, el sonido, los tiempos le habían recordado a su madre, a su abuela y toda su niñez. Y cuando se despidió, me dio la mano y un abrazo, me dijo que después de 20 años esto lo había hecho, que nada, otra cosa lo había hecho volver a su casa. Y esta película lo había hecho volver y tener que y sentir la necesidad que él me dijo, antes que llegue el próximo mes voy a viajar y voy a volver a mi casa y voy a volver a reencontrarme con todo esto. Me decía, cuando escuché el chucao, cuando escuché los pájaros, yo estaba ahí. Y la verdad es que eso es lo que uno busca desde las películas, transportarte a eso que quizá para él fue su niñez, para otros serán otras cosas. Sin embargo, esa historia, yo lo recuerdo y me emociono, me emociona mucho porque el hacer películas es súper complejo. El tipo de películas en la que yo trabajo y hago, lo que menos tiene es algo de glamour y cosas de los gigantes de la industria del cine, que a veces uno ve, los making of y esas cosas. Por el contrario, es un cine súper simple, posible, es un cine lleno de cariño y de personas que aman hacer lo que hacen y quieren de alguna forma aportarte de eso. Y para mí fue feliz volvería para allá. Vamos con la segunda. Hola Francisco, es maravilloso cómo el sonido y la ambientación forman parte de este lenguaje que te atrapa en una película o documental. Aparte de la observación y contemplación del territorio, ¿existen formas técnicas para traducir la naturaleza en un lenguaje para nuestras películas? Yo creo que el error siempre está en cuando traducimos. Porque cuando traducimos, transformamos el lenguaje del otro en lo que nosotros entendemos, cuando en realidad yo creo que la respuesta es tratar de entender cómo el otro entiende, tratar de buscar en lo que en el otro las respuestas, pero en la forma del otro. Es como cuando alguien te dice, yo lo habría hecho de esta forma, ya, pero es que tú lo habrías hecho de esta forma. Pero tratar de comprender al otro y el espacio. Yo creo que la respuesta está en salirse de lo que uno es, en esa cuestión, en ese ego que uno tiene y que cree que uno haría las cosas bien o que uno entiende y que todas las cosas deben ser como uno las entiende. Un poco como las mamás a veces, ¿no? Las mamás quieren que uno haga las cosas como ellas quieren, aunque las mamás siempre tienen razón. Pero tiene que ver con eso, con cómo uno logra entender al otro, comprender y compartir desde el otro más allá de cómo lo entendería uno. Yo creo que el problema siempre está en la traducción. Porque en la traducción hay un espacio donde las cosas se pierden. A mí me ha pasado, y lo quiero graficar de una cuestión súper simple. Cuando hago la traducción al español del Chedungun o Mapudungun en las películas, siento que se pierde una cantidad de cosas gigantes. Incluso en las estructuras gramaticales, yo trato de respetar de cierta forma ¿cierto? La sintaxis y la morfología de la lengua y las estructuras en las que ellos hablan. A veces hay que hacer unos pequeños cambios porque gramaticalmente después las otras personas no lo entienden. Sin embargo, en lo que dicen, uno podría entender en la esencia. Uno se preocupa muchas veces más de leer el subtítulo que de escuchar. Yo creo que hay que empezar a hacer el ejercicio en este tipo de películas, creo yo, escuchar y leer al mismo tiempo, porque en el escuchar quizás no entiendo literalmente, pero la comunicación y la esencia espiritual de lo que está ahí, sí la puedo recibir, y sí me sirve, y sí puedo descubrir cosas nuevas. Lo que pasa es que siempre estamos tan acostumbrados a escucharlo de una forma que no somos capaces de recibirlo. Los pájaros cantan en pajarístico, pero el problema es que nosotros los escuchamos en español. Incluso Lorenzo Ayapán estuvo con nosotros en el Arica Barroca el año pasado, estuvo allí haciendo un concierto con sus cantos. Mira, qué bacán, qué buena. Yo no tenía idea, qué bonito. Mira, nos escribe Esteban Cruz, colega audiovisualista de nosotros que trabaja con las comunidades aymaras de aquí, y pregunta, hola, ¿cómo se trabajó la dirección de actores en tus largometrajes de ficción? Ya.
Lo primero es que como ninguno es actor, yo creo que el primer error es intentar hacerlos actuar. Nunca los hago actuar a los personajes, sino por el contrario, el trabajo de desarrollo tiene que ver con encontrar los elementos como característicos de sus vidas y ponerlos en ciertas situaciones y desde ahí ir construyendo el guión. Yo construyo el guión en dos momentos. Las películas las hago con un guión literario así súper rígido, como todo guión literario, pero al mismo tiempo súper abierto. Por ejemplo, con un Güenu, Pedro, el Pedrito, el protagonista, tenía 8 años. Entonces, el trabajo, él me enseñó a mí, porque lo que hicimos fue comenzar, y con Vicky Barzó, que era la asistente de dirección y que de alguna forma estaba con él todo el tiempo. Pedro además hablaba poco español, era súper difícil comunicarse en español con él, porque él hablaba el chedungún porque es su lengua, y en realidad Pedro ni siquiera había viajado hacia la ciudad, él vivía el Alto Biobío, que es donde él vive, que arriba en las montañas, muy apartado, muy apartado. Y con el Pedro lo que hacía es que Pedro sí memorizaba diálogos, pero él me enseñaba ciertas estructuras. El diálogo lo escribimos en español, después lo tradujimos, buscamos la esencia, las figuras. A mí fue tan duro para mí eso que yo cuando estaba haciendo esa película decidí que quería estudiar pedagogía en español, para poder entender desde las estructuras cómo desarmar las estructuras y volver a la lengua. Y Pedro, él veía todo real. Él de verdad creía en todo lo que había escrito y todo lo que habíamos conversado. Entonces era súper sencillo, porque él cuando le hablaba al zorro, de verdad veía al zorro. Cuando él caminaba en la naturaleza, de verdad creía eso. La estructura en Con un Güenu tiene que ver con un viaje hacia las alturas, y desde la altura descubrir y mirar cuál es la vida que viene por delante para volver hacia abajo. Al revés a Amucán, que Amucán es un viaje hacia la urbe. Entonces, la dirección de actores ahí era bastante sencilla con Pedro, porque Pedro creía en esto y nosotros conversábamos una, otra vez sin cámara. Y luego con los abuelos de él en la película, que no son sus abuelos, yo iba viendo escena a escena. Y claro, la película se graba en orden cronológico para que ellos no se pierdan, de alguna forma vayan entendiendo. Y escena a escena íbamos viendo, entonces ellos iban descubriendo la historia en la medida que iban filmando la historia también, junto con nosotros. Y esto también tiene que ver con que el equipo es una familia. La familia y la familia. Construimos una gran familia durante todo ese tiempo. Y luego en Amucán, ya Pedro estaba más grande, trabajamos durante 7 años, y duramos mucho tiempo, y viajando y construyendo el personaje junto con él. Entonces, el personaje lo fuimos construyendo en conjunto con él. Íbamos hablando, y los cambios en su vida también lo íbamos dejando en el personaje, y los cuestionamientos de su vida también. Entonces después, cuando filmábamos también, escena a escena, él sabía la historia completa, y él entendía todo. Y su familia, que la familia que está en la película, sí es su familia, es su papá, su hermana, su hermano y su madre. Yo le iba explicando escena a escena. Entonces, nos sentábamos, explicábamos la escena, las 2 horas que se demoraban en montar todo el equipamiento, yo conversaba con ellos, trabajábamos, veíamos la esencia, y también en el orden más cronológico que podíamos hacerlo, lo hacíamos, y ellos íbamos viendo escena a escena y íbamos descubriendo las cosas. Un poco a mí me gusta operar la heurística, ir descubriendo. Entonces, pero como ellos, esa familia también son mis amigos, y son mi familia también, para mí no era tan difícil, porque la película está llena de elementos de ellos. Si bien actúan, hay muchos elementos de ellos mismos. Y lo que hacíamos siempre es sacar la actuación, sino que finalmente fueran ellos en ciertas situaciones. Y yo creo que tiene que ver mucho con la amistad y las confianzas. Ellos confían, y yo confío en ellos. Y confío en el equipo. Entonces todos trabajamos en base a las confianzas, en que yo no le estoy quitando, ni haciendo actuar, ni producir algo que él no sabe, sino que por el contrario, estamos construyendo juntos una historia. Y siempre estar abierto a esos cambios que van sucediendo ahí. Además, para un equipo que se filma en una lengua que no conocen, para todo el equipo, igual era complejo. Y trabajar 2 culturas distintas. Porque el equipo, si bien habían convivido y todo antes con la familia, y lo que uno hace en la preproducción y en el desarrollo de la película, igual ese elemento cambiaba, porque
que cuando nos parábamos frente ya, por primera vez, montando una cámara y filmando esto, había un encuentro distinto. Pero siempre estar abiertos a ese encuentro que va ocurriendo todo el tiempo, que es el encuentro de la película, entre dos mundos que se acercan y que de alguna forma igual se influencian. Filmar la película también es el encuentro de estos dos mundos, y que de alguna forma lo tratamos de plasmar. Entonces, como para terminar de responder la pregunta sobre cómo se dirigen a los actores, yo creo que desde la honestidad y el amor. Vamos a pasar a la otra pregunta. ¿Cómo es buscar o crear un equipo que te acompañe a estos viajes que son los rodajes que haces en estos territorios? No es trabajo fácil encontrar un equipo. Sin embargo, el 80% del equipo en las películas que yo he filmado es el mismo. Es más o menos el mismo equipo. Y tiene que ver con aquel que desde la humildad esté dispuesto a aprender en la película. Yo creo que los que más aprendemos siempre hemos sido el equipo, porque aprendemos de una tierra donde todas las plantas crecen juntas sin discriminarse, donde el tiempo para hacer las cosas es el tiempo en que se deben hacer y no en el que nosotros imponemos, con un ritmo de producción que tiene que ver con el del espacio y el territorio, y no al ritmo del cine que viene de manera mercenaria a ocupar los espacios, los tiempos y el territorio, sino por el contrario, al que tiene un corazón y la humildad para poder acercarse a estos lugares y aprender por sobre todas las cosas, y encontrar en las palabras aquello que tenemos que filmar. Y es complejo, por ejemplo, en el rodaje de Con un Bueno, fue todo súper difícil, porque además éramos todos mucho más chicos, el 2009, con tecnologías distintas a las que existen hoy día. No sé, en el rodaje nos volcamos, nos quedamos atrapados dentro de un río, nos quedamos tirados, perdimos los transportes, se cayó todo el material, pasaban todas las cosas del mundo. Y ahí entendimos que de alguna forma la naturaleza y el lugar nos estaba enseñando cómo teníamos que actuar y cómo estar en esos espacios. De alguna forma nos cobraba la imagen. A mí me parece que es súper justo. ¿Cómo podemos dar uso a ese lenguaje de la tierra en nuestra vida diaria? Yo creo que tiene que ver principalmente con saber escuchar lo que la tierra nos dice. Voy a contar una tontera. En realidad es una tontera. Con mi hija, en este periodo de cuarentena, mi hija se llama Colomba y tiene 8 años. Y con la Colombita empezamos a revisar, instalamos un juego en el celular, que es de una ciudad. Entonces, en la ciudad lo que hacíamos es que tenemos que plantar trigo para hacer pan, tenemos que plantar maíz para darle comida a los pollos, y así una serie de cosas. Entonces, la Colomba me decía, ¿cómo sé cuándo tienen que comer? ¿Cómo sabemos cuándo tienen que comer? Porque emiten un sonido que te estén pidiendo. Es como cuando tú tienes una mascota y tú conoces su lenguaje, ¿cierto? Y sabes lo que busca. La única forma, creo yo, de entender lo que la tierra nos quiere decir y poder operarlo, es escucharla y aprender a escucharla. Y no sé si para eso habrá un camino. Yo creo que es escuchar. El ruido de las ciudades no nos permite escuchar la naturaleza. El ruido de las ciudades no nos permite escuchar lo que la tierra nos quiere decir. Tiene que venir un terremoto y golpear la mesa para que nosotros lo escuchemos. Tiene que venir un volcán y levantar la voz para que nosotros agachemos la cabeza y digamos, aquí estamos. Creo que esto tiene que ver con que los ritmos de vida que nosotros hemos adoptado no son los ritmos naturales. Por eso nuestro cuerpo comienza a explotar, por eso andamos todos estresados, por eso tenemos tantos problemas, porque en realidad adoptamos ritmos que no son los naturales. Adoptamos ritmos de vida y formas en la vida que no son los naturales que hemos tenido siempre, sino por el contrario, adaptamos de una cultura que viene de fuera, y no desde los lugares que... Yo siempre me hago la pregunta, ¿qué había aquí antes que yo viviera? Yo vivo como a 500 metros del río. Está lleno de bosque nativo hacia allá. Es la frontera del Gualmapu, a 1 kilómetro de aquí está el último lugar donde llegó el Imperio Inca.
Entonces siempre me hago la pregunta, ¿y qué habrá ocurrido en estos lugares? Si finalmente somos nosotros parte de la historia de este lugar. Si reconozco la historia de este lugar, a lo mejor mi entendimiento va a crecer. Me salgo de la cajita y se expande la cajita a lugares distintos. Cuando uno es chico, los límites son siempre los que te van poniendo tus padres, y a medida que eso se va abriendo, el mundo se abre. Quizás es momento de romper la cajita y escuchar, y saber qué es lo que había antes en ese lugar, para saber por qué soy parte de esta historia, y qué eslabón voy a ser yo en la historia de este lugar. Vamos con la última pregunta, y es de una muy buena amiga de nuestro festival, es Berta Tello, que pregunta, ¿la historia es basada en la vida real? Y si no fuese así, ¿en qué te basaste para crear la historia? Me imagino que es por Amucán. Por Amucán. Bueno, Amucán es una historia que tiene que ver un poco tanto con la historia de Pedro, que es el protagonista, y la historia mía, de alguna forma. La historia es inventada, pero en realidad está llena de realidad. Es una historia sobre renunciar a las herencias. Porque las herencias no es algo que nosotros elijamos, las herencias son cosas que nosotros nos entregan. Y siempre es con la mejor voluntad. Más aún en las primeras naciones y en las culturas originarias, pareciera que tú naces y estás destinado a hacer lo que tengas, lo que vas a hacer en la vida. Y en Amucán principalmente es un cuestionamiento hacia eso, hacia cómo recorro los caminos. Sin embargo, muchas veces el camino ya está trazado. En los ríos, por ejemplo, por más que se construya una represa y se trate de detener la historia, el río va a avanzar igual. El río igual va a llegar. A veces se desborda, a veces toma nuevos cursos, pero finalmente siempre va a llegar al lugar que tiene que llegar, ¿cierto? Va a llegar a ese espacio al que tiene que llegar. Cómo lo haga y cómo sobrepase las adversidades para el objetivo es un poco la película. Yo creo que las películas son un poco eso, las películas son una gran pregunta hacia qué va a pasar después en la vida. Yo cuando escribo las películas siempre escribo lo que pasó antes y lo que va a pasar después, aunque no esté en la película, porque para mí es necesario saberlo, y también es necesario que el otro lo sepa. Y particularmente ahora en Amucán y en Conungüeno son parte de una tetralogía, son 4 películas que también son parte de esta historia, ¿cierto?, de este mundo, que de alguna forma estoy tratando de acompañar. Muchas gracias, Dani, muchas gracias a todas las personas también que nos mandaron sus preguntas. Nos quedan algunas que no vamos a alcanzar a hacer porque ya estamos un poquito pasados en el tiempo. Ahí Francisco tenía la tensión de pensar que esto iba a ser muy largo y que no iba a aburrir, y todo lo contrario. Esto ha sido muy interesante, la gente está muy participativa, así que lo que vamos a hacer es pasarle las preguntas a Francisco para que ojalá nos las pueda compartir, y las ponemos después ahí en el muro de Facebook, justo debajo de esta transmisión. Sí, por favor, dale. Hay alguien que dice, hágale mi pregunta, please. Sí, es que precisamente a esa persona le estaba tratando de decirle, pero ya que la viste, vamos a aprovechar de hacerla. Mira, dice, comparto tu visión frente a la importancia del escenario, lugar, contexto dentro de la historia, especialmente cuando se trata de transmitir un mensaje propio o ajeno. En ese sentido, ¿cómo entiendes la ciudad como personaje narrativo en contraste a tu línea cinematográfica enfocada en ambientes naturales o ajeno a lo citadino? Yo creo que la ciudad también es un paisaje y también tiene una voz. De alguna forma es la voz de Occidente. Son los sonidos que han ido apareciendo, y los edificios también son los nuevos cerros, las casas son las nuevas rucas, las plazas son los pequeños bosques. Yo creo que tampoco hay que renunciar a estos cambios. Solo hay que saber entenderlos y saber qué es lo que son. La naturaleza, la ciudad también es un paisaje no natural, pero naturalmente se ha levantado, y tampoco podemos renunciar a eso. También es parte de lo que somos. Igual todos habitamos esos espacios. Yo creo, y vuelvo al anterior, yo encontré las historias que quería contar y las formas en las que quiero contar
en otros lugares que no son, a lo mejor en el lugar en que yo nací. Sin embargo, uno siente y sabe los lugares a los que pertenece. El que pertenece a la ciudad tendrá que saber interpretar el sonido y el lenguaje de la ciudad y poder contarlo desde ahí. El que nació en la montaña el que cree en la montaña, tendrá que entender el lenguaje que ahí radica. Y desde ahí poder construir. El que quiera hacer película debe encontrar la voz del lugar, creo yo, del lugar de donde quiere contar las películas. Cazar la luz tiene que ver con eso, con viajar con el tiempo en la luz, con acercarse a los lugares y cómo la luz produce. Y es finalmente esa es la esencia que creo yo del cine, del encontrarse con el otro. El cine para mí es expresión de la oralidad. El cine, como lugar, es el fogón donde uno se encuentra y comparte las historias. Esas historias que nos permiten pararnos hacia el futuro y pensar en el pasado y representar lo que nosotros queremos. El cine no es un mero elemento de diversión ni para pasar un rato, ni tampoco como para representar cosas. El cine es un espacio, un territorio y un tiempo, no tiempo, donde nos encontramos. Muchas gracias, Francisco. Te pasaste con esta presentación. Está realmente muy interesante y además nos permite abrir, ¿no?, muchos temas y nos da ciertas luces también a las personas que nos interesa el campo de la comunicación para poder volver a cuestionarnos también cómo estamos enfrentando nuestros puntos de vista, nuestros trabajos. Realmente muy significativo toda esta información que nos entregaste el día de hoy. Esperamos poder volver a contar con tu presencia, ojalá en el Arica Nativa, y que se concrete este viaje también que nos quedó pendiente a Cusco, que estaban ahí también muy interesadas las personas en tener tu charla, ¿no? y ver a Mucán, que era el estreno que íbamos a realizar también en el marco de este festival. Así que ojalá podamos concretar esa venida y podamos tenerte también en Arica Nativa. Insisto, muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí, muchas gracias a ustedes. Para mí un regalo poder compartir esto. Cuando se plantea esta conversación desde el cine, yo creo que el cine, el poner la cámara es lo más fácil. Uno va a descubrir solo dónde tiene que poner la cámara cuando descubre esto que me parece que es lo principal, que es la esencia, lo que conlleva. Las películas que te acompañan toda la vida y no solamente 90 minutos, tienen que ver con eso, con lo que descubre y ese sustrato que está debajo y que es lo más lindo, que tiene que ver con esa esencia, ese espíritu, el alma, ¿cierto? Que tienen las películas. Agradecerles por invitarme, cuenten conmigo, yo feliz de poder compartir, de eso se trata finalmente, y yo feliz de estar en Arica nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Y a todas las personas que nos fueron preguntando, les recordamos que esta charla, y al igual que todo el programa del festival, queda registrado en nuestra página web, aricabarroca.cl. Busquen ahí la videoteca, ahí está todo el material de este festival, va a estar a disposición de todas las personas para la posteridad, y también pueden buscar este registro en Facebook, no hay ningún problema, está ahí también disponible para que lo puedan revisar nuevamente si quieren volver a esta presentación, y las preguntas que quedaron pendientes se las enviaremos también a Francisco, a ver, ahí abusar un poquito más de su tiempo para ver si podemos compartirlas después con las personas que quedaron ahí esperando alguna respuesta. Y a quienes nos están acompañando acá en Zoom y en su casa, les invitamos para que mañana se sumen a las 10 de la mañana al taller de restauración Quincha Andina, fabricación de un muro sostenible con madera, caña y tierra, parte de la Escuela de Conservación Sostenible Sarañani. Eso va a ser a las 10 de la mañana, y a las 12 estaremos con un tremendo encuentro de mujeres indígenas y afrodescendientes, que va a estar mediado además por Alicia Herrera, ella directora de la muestra de Cinema Video Indígena, que ayer nos acompañó con un encuentro también muy interesante. Y además en este panel nos va a acompañar la agrupación Luanda, la colectiva Luanda de acá de Arica, Carolina Cortés, va a estar Luisa Díaz también, y la comunidad de mujeres andinas. A las 4 de la tarde también mañana tendremos una ponencia del fotógrafo Cris Malebrán, llamada Reversiones Andinas, Muerte y Redención. Cris también tiene una exposición en nuestra Galería Barroca, así que pueden aprovechar desde ya de revisar su material. Y vamos a cerrar mañana la jornada con el taller de Chuse, Continuidades y Discontinuidades, la transformación del textil andino en 500 años. Este curso lo va a hacer Liliana Ulloa, así que ya saben, mañana también tenemos un nutrido programa en este Arica Barroca 2020 que está saliendo a través de las redes de forma digital ya a todo el mundo. Inscríbanse en todos estos eventos en aricabarroca.cl, donde además pueden visitar la Galería Barroca, que como les comentaba este año trae 10 exposiciones de fotografía y artes visuales,
Pueden además recorrer la ruta de las misiones Saraña y visitar los templos en una visita virtual. Y, por supuesto, ver los productos que trae la Feria Neobarroca con arte y diseño. Hoy día les podemos recomendar AM Monster y también Voces, que está ahí acompañando a nuestra compañera Claudia, que le mandamos un saludo también y esperamos tenerla pronto nuevamente en la pantalla. Les recordamos ingresar a aricabarroca.cl/COVID-19 para conocer el trabajo de Caritas Chile y Fundación Recrea, que están apoyando a quienes están pasando una difícil situación en estos momentos por causa del coronavirus. Síganos en nuestras redes sociales, nos vemos mañana desde las 10 de la mañana. Sayaricuna, nos levantaremos.